Bueno, a ver chicos, ¿cómo les fue con sus actividades pasadas? ¿Tuvieron problema? Por ahí hubo algunos que de plano no me entregaron nada. ¿Cómo se les hizo? ¿Bien? ¿Fácil? ¿Complicado? Un poquito complicada la lógica de los de recorrido, los de in-order, pre-order y post-order. Sí, sí. Pero de ahí no estaba complicado. Ah, ok. Sí, es que es un poquito pesado al inicio porque pues maneja este tema de recursividad y si no estamos familiarizados, pues sí, puede ser un poquito complejo el hecho de mandar a llamar al método, el mismo método se manda a llamar a sí mismo, o sea, está como extraño, pero se llega a dominar, no se preocupen. Lo que a mí me pasó, bueno, a nosotros, a mí y a Roberto, fue Ujú. como lo estábamos creando con arreglos. Cuando queríamos mandar a llamar un método dentro de otro método, no nos dejaba. Ah, sí. Tuvimos que Sí, hacer un desbarajuste ahí medio raro. sí, 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 entiendo. Y tú todavía no he podido revisarle el suyo porque con ustedes tengo más carga de alumnos. Entonces normalmente los pongo ahorita por el momento al final, ya para ir liberando rápido calificación. Entonces Sí. ahorita me falta revisar sus actividades, pero hoy las reviso. Ah, otra cosita. Las listas de cotejo tuvieron un ligero cambio, no en los rubros, sino en la forma de las columnas, porque ahora ya no es tan, por así decirlo, agresivo que si el docente considera que no tiene lo suficiente de un rubro, le pone que no y la calificación es cero de ese rubro. Para evitar esos inconvenientes, se estandarizó. Ya hice el cambio a la lista de cotejo nada más para darle un máximo de puntos y un obtenido. Entonces ya no es tan cerrado al momento de calificar, lo cual beneficia bastante. Ustedes en general no tienen problemas, solamente las listas pues cambiaron en una columnita, pero los rubros siguen siendo igual. Por ahí creo Profe, que una alguien... duda. ¿Vale? ¿Sí diga? Las calificaciones las van a seguir subiendo a la plataforma del OPTAP, ¿verdad? Sí, A yo creo la que sí. plataforma normal, al SIGA. Sí, 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 porque ¿No de hecho saben nos cuándo? cargaron los grupos ahí. Entonces esa es la manera en la que nosotros calificamos. No. Supongo yo que la plataforma está para tener ahí las fechas de entrega y la facilidad de ver los envíos, pero ¿Mm? las calificaciones como tal sí serán en SIGA. Bueno, hasta eso tengo yo entendido. Y ¿Cuándo suben nosotros la entregamos ahí. calificaciones? ¿Mande? ¿Hoy? Sí, calificaciones se suben hoy. Gracias. Ujú. Si más al rato las van a revisar, les voy a mandar un mensaje para que chequen y ya pues cualquier cosa me dicen. Gracias, profe. Sale. Bueno, vamos a ir empezando porque esto ya llevamos un poquito de tiempo encima. De hecho, no va a dar mucho tiempo. Mire, para este segundo corte lo que vamos a estar viendo son grafos y caminos. Son dos conceptos de estructuras de datos pues, que nos van a permitir hacer programas más eficientes y nos van a permitir también entender cómo es que está construido un sistema que ustedes ya conocen. Ahorita van a ver por qué. Estos son los conceptos que vamos a ir tratando a lo largo del corte. Son poquitos, pero cada uno pues ya se empieza a volver poquito y poquito más complicado. De hecho, esos no son todos. Más adelante voy a agregar los demás. Estos son los que llevamos hasta ahorita. La próxima clase vamos a completar porque pues si no entran muchos a la reunión, pues luego se vuelve complicado y no llega el mensaje para todos. Entonces vamos a avanzar con lo necesario ahorita para dar el inicio, la introducción, y más adelante, entonces ya nos metemos a la parte importante que es el código. Entonces vamos a ver, por ejemplo, conceptos de qué es un grafo, tipos de grafos, conexiones,
vértices y arcos, relación de jerarquías, matrices y listas de adyacencia, un factor de peso y bueno, cómo se programa en Java. Todo este tipo de cosas vamos a ver en general en este corte. A ver, déjenme mostrarles primero cómo es un grafo. Un grafo, pues viene como tal de parecido a una gráfica o un dibujo. Es una manera de representar información a través de nodos y enlaces, como lo pueden ver ahí a la derecha. Permítanme, déjenme tomar un poquito de café. Lo que están viendo ahí a la derecha es como tal un grafo. Aquí hay que empezar a utilizar una notación especial para trabajar con ellos, porque más adelante se les puede hacer más fácil si saben manejarlo de manera escrita, cómo representarlo. Pero a nivel visual, un grafo se maneja así. Tenemos nodos y tenemos líneas que los conectan. El grafo se le conoce como G, por grafo, y pues permite la agrupación de elementos relacionados. En la siguiente lámina les voy a explicar para qué sirve. Pero ahorita nada más hay que ver los elementos que lo componen. Entonces, estos elementos están interconectados con otros elementos. Cada uno de los nodos, cada uno de los circulitos, estos que están aquí, pues ya los conoce, se le llaman vértices y viene representado por la letra B. Nodo o vértice vendría siendo lo mismo. Y cada línea que lo conecta, es decir, esta de acá, esta de acá, esta de acá, se le conoce como arco o arista. Pues lo normal de, por ejemplo, una figura geométrica, un vértice y su arista, normal, pero aquí, en esta teoría de grafos, para las estructuras de datos avanzadas, ya se le conoce como vértice y arco. Y al grafo en general se le conoce como grafo. Entonces este sería, por ejemplo, este sería vértice, este sería arista, y todo el grafo completo sería un grafo, ¿no? Así lo representamos. Aquí, por ejemplo, hay otro vértice, aquí hay otro vértice, una arista, y así. A ver, fíjense primero en esta parte. Así es como se representa un grafo, ¿sale? Un grafo se maneja con esta, pues, notación y pues parecía que es como una fórmula matemática, pero no es así realmente. Es una manera nada más de representarlo, de indicar que un grafo está conformado por vértices y aristas. Los vértices vendrían siendo 1, 2, 4, perdón, 5, 7, 9, ¿no? Porque estamos marcando el contenido de sus vértices. De alguna manera estamos haciendo referencia a ellos. Y por otro lado, las aristas se manejan de esta manera. Por ejemplo, tenemos la primera arista que va del nodo 1 al nodo 4, ¿sí? Luego, como no hay realmente un indicador de para dónde vaya cada lugar o cuál sea la dirección de nodo a nodo, pues entonces se considera que esa misma línea se va a repetir, porque si es una línea sin dirección, vamos a decir que el nodo 1 va al nodo 4, por lo tanto, la arista 1, 4 y la 4, 1, porque también es un sentido inverso. Entonces, por eso anotamos estos dos. Luego, por ejemplo, aquí, del nodo 1, 5 y 5, 1 sería este. Luego del 5, 7 al 7, 5 sería esta. ¿Sí? Y así sucesivamente, de aquí hasta acá. Entonces, este de aquí y este de aquí son básicamente lo que componen al grafo. ¿Sale? No tiene mayor complicación, solo es una manera de representarlo. Y el manejo de los grafos es importante el manejo de los grafos es importante
En la computación, no solamente en las matemáticas, porque sí es importante en matemáticas, pero en la computación es, yo creo, más importante porque tiene aplicación en cualquier área de la vida real. Ya de por sí un grafo sencillo, sin entrar tanto en notación y, y cómo, y que lo representes y que lo programes sin entrar tan a detalle, pues sirven muchas de estas áreas. Aquí les puse algunas de tantas que maneja. Por ejemplo, la sociología, el tema de cómo las personas se interconectan entre sí. Este 1, 2, 3, bueno, este 1, 4, 5, 7, 9, estos vértices bien podrían ser personas y cómo están relacionadas. Por ejemplo, la persona 9 conoce a la persona 7 y a la persona 4, ¿no? Tiene sentido. Y así, eso es un ejemplo muy sencillo, pero una persona pues conoce un montón de personas y la relación entre ellas de diferentes maneras puede ser una relación familiar, una relación sentimental, una relación de laboral, pues permite, también en psicología se utiliza un poquito ese tema y se puede representar la información de las personas mediante un grafo. En la química, en la geografía, o en la geografía está muy, muy obvio por el hecho de la conexión entre puntos. De hecho, más adelante para explicar otros conceptos, ahí tengo preparado cómo mostrarles un grafo y cómo mostrarles los caminos que se generan a través del mapa de Mordor, pero bueno, es otra cosa. En la geografía, precisamente, en la electrónica, cómo se conecta todos los componentes, cómo se conectan los elementos electrónicos, en ingeniería industrial, por ejemplo, procesos de manufactura, eso también podría servir. En ingeniería y logística y transporte, bueno, en general la logística es bastante eficiente, pero el transporte, ahí podemos, por ejemplo, representar que estos vértices de aquí son estaciones no se puede ser estaciones de autobús, estaciones de tren, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que los vértices tienen por el número un orden, primero el tren tendría que ir de aquí a acá y luego, pues no sé, regresar acá y luego así y luego así y luego así o bueno, marcamos la ruta que nosotros indiquemos, ¿no? No quiere decir que los vértices sean estaciones fijas a las cuales debe ir, pero pues puede manejar rutas específicas, por ejemplo, aquí y acá llega a su destino. Todo esto se puede representar en la computación, por eso digo que es más importante en el manejo de la computación que en las mismas matemáticas, que es de donde nacen, porque si ustedes le ponen a pensar, utilizan el concepto de sociología para crear, por ejemplo, una red social y cómo es que se representa mediante código. Esta es una representación gráfica, o por lo menos a nivel de consola, de cómo la gente se conoce o de cómo llegar a relacionar personas. De hecho, Facebook maneja mucho la teoría de grafos para su aplicación. Por ejemplo, en la química, si ustedes, bueno, yo sé que igual no se lo habían imaginado hasta ahora, pero existen muchas aplicaciones enfocadas a la química y al descubrimiento de nuevos elementos, muchos avances científicos. Entonces, teoría de grafos es como muy, muy, muy básico para su funcionamiento, ¿no? El hecho de cómo está compuesto un elemento y muchas otras cosas más, el manejo del genoma y bueno, son muchas aplicaciones las que tiene. La electrónica, pues ya les dije, en el manejo de componentes. Y esto, por ejemplo, cuando ustedes en Google Maps, por ejemplo, hace una combinación entre estos tres, porque cuando ustedes, por ejemplo, quieren marcar una ruta, no sé si lo han intentado, pero están en Google Maps, marcan una ruta y les da diferentes tipos de ruta, hace una logística primero en base a los diferentes tipos de transporte que hay. Por ejemplo, para llegar a la ruta tal, puedes irte caminando de aquí a la estación, donde tomar, no sé, un autobús o una combi o un tren, y de ahí puedes bajarte en tal estación y caminar 4 cuadras, después tomar, yo que sé, una bici o algo así, de las que dan. O sea, en ciudades, tal vez aquí no aplica, pero en ciudades donde existen transportes diversos, diferentes medios de transporte, y están de alguna manera muy bien organizados, donde sabes que a las 7 o a las 9 o a las 10 pasa exactamente un autobús o un camión
un tren, pues entonces es fácil poder predecir esa información. Digo, aquí tal vez la combi pasa cuando se le antoja, pero hay otros lugares donde toda esta planeación, toda esta logística en base al transporte está bien puntual, bien planeada. Entonces Google Maps lo que hace es eso, utilizar una combinación por medio de los grafos, por la geografía, el transporte, y te da toda una logística de rutas de diferentes tipos. Entonces te dice, bueno, si tomas esta ruta te vas a tardar 30 minutos, si tomas esta otra ruta te vas a tardar 31 minutos o 2 minutos más, ¿no? Entonces te da opciones. Obviamente eliges la que menos te tarda, ¿no? Pero para que vean que algo tan sencillo como esto, pues implica muchas opciones o muchas oportunidades por detrás. Casi acabamos. A ver. Entonces, entre tantos y tantos tipos de grafos que hay, están los grafos no dirigidos. ¿Por qué se llaman no dirigidos? Tengan en cuenta que muchos de los conceptos vienen del español de España, pero pues trato de ¿cómo se le puede llamar? Traducirlos o naturalizarlos para que sea cómodo para ustedes. En este caso, la relación entre los vértices se presenta por un arco, así se muestra. Esta sería la forma de representar una conexión, una relación entre dos vértices. Por ejemplo, sería U-B. Nosotros representaríamos de esta manera U, que U vendría siendo el primer vértice o el primer nodo, y B sería el segundo nodo. Entonces representaríamos esto. Aquí estamos diciendo, solamente indicando esto, no estamos haciendo 1 menos 4, estamos diciendo que esto es una conexión no dirigida entre el vértice 1 y el vértice 4. ¿Sí? Precisamente aquí se los ponía. Es una manera nada más de indicar la relación. Se dice que no está dirigido porque no tienen un sentido, es decir, no hay una flecha, por ejemplo, para decir que 1 va a 4. No hay una manera de decirlo, solamente hay una línea que lo relaciona, pero el sentido de dirección no está especificado, por eso se le llama no dirigido. También se le conoce como no ordenado, pero no ordenado puede sonar distinto o puede tener otro significado tal vez para ustedes. Solamente les dejo como no dirigidos para que no haya confusión, pero pues también tengan en cuenta que se le puede llamar no ordenado. Y sería lo mismo, tendríamos un grafo que contiene vértices y aristas, y luego entonces este vértice tiene estos vértices de aquí, y la arista tiene estas aristas de acá. ¿Sale? Entonces, como les digo, aquí, si ustedes lo quieren ver de esa manera, pues se van repitiendo, las aristas se repiten como de dos en dos, precisamente porque en los grafos no dirigidos no hay una manera de saber cuál es la dirección si uno va a otro. No hay manera de saber cuál va a cuál, por eso se ponen los dos sentidos, de un lado al otro y viceversa. Pues se ponen pares de ellos para facilitar así la comprensión. Ahora, en los grafos dirigidos, aquí es donde sí se conoce una dirección y un sentido. Por ejemplo, ahora pueden ver la flecha que indica hacia dónde viaja el sentido de vértice a vértice. Entonces esto se representa por, U-B, aquí, para que lo vean mejor, U-B. Lo único que cambia es que la manera de conectarlo ya se ve como una flechita. Y aquí también se le consideran que están ordenados, pero mejor que quede como dirigido, porque pues indica la dirección de donde apunta. Aquí pues no hay una forma de saber dónde empezar, a menos de que te digan, tú empiezas en este vértice, pues ahí empiezas, pero simplemente es una forma de conectar la información.
Vean, por ejemplo, que aquí igual tenemos la representación del grafo. El grafo está conformado por vértices y aristas. Aquí están los vértices. Y las aristas, pues ya no se tienen que repetir en doble sentido, porque aquí ya existe una dirección, ya hay precisamente ya se dirige el de nodo a nodo, de vértice a vértice. Entonces ya podemos decir aquí que C, una arista es de C a D. Bueno, aquí está la arista C a D. ¿Cuál otra hay? DF, aquí está. Luego tenemos EH. EH va para acá. Y estos vértices tienen un doble sentido, pero ya esos dobles sentidos se tienen especificados. No simplemente se les pone una línea en medio y ya, no. Se pone el doble sentido para que puedan ver que va en un sentido de ida y vuelta. Entonces sería EH y HE, que estaría. Flecha toda rara. Y luego E y C. Listo. ¿Sale? Este sería un grafo dirigido. Y yo sé que hasta este momento, pues, no se le encuentra mucho sentido al uso. O sea, yo sé que ya entienden que se utiliza para muchas cosas, pero el cómo se utiliza y cómo se programa o cómo realmente, cuál es la ventaja de manejarlos, pues no se las he presentado. Precisamente eso se los voy a dar en la siguiente clase. Ahorita ya, pues, casi terminamos. Entonces, ahorita lo que toca es empezar a trabajar con unos ejercicios de grafos. Voy a necesitar que saquen su libreta o saquen algo para apuntar y necesito que copien estos grafos, los que les voy a pasar. A ver, los voy a esperar. Vamos a terminar de hacer estos tres grafos. Aquí vamos a ponerle como grafo A, grafo B, grafo C, grafo D, grafo F. ¿Sale? Estos grafos necesito que los vayamos trabajando de una vez. Bueno, de hecho tenemos un ejercicio para ahorita, para ir practicando. Sé que no es complicado, simplemente es para que se acostumbren a escribirlo. Muchas veces cuando estamos estudiando algo, pues es muy lógico y se han por entendido que es bastante sencillo, pero ya a la hora de hacer algo con él, no lo recordamos como tal de memoria. Sí entendemos, pero hay algo que se nos va, entonces para que vayan agarrando esa práctica, hay que ir creando la secuencia. A ver, ahí necesito que me den toda la representación de la misma forma que está aquí, de la misma forma que está aquí. Necesito que me hagan la representación de estos grafos de acá. A ver. Profe, ¿Mm? en el A no tienen dirección, entonces no importa el orden en que lo pongamos, ¿sí? No importa el orden. De hecho, puedes poner, por ejemplo, los vértices. Puedes empezar desde el 6, desde el 3, desde el 2, no importa. Igual las aristas puedes empezar por 4, 5, 5, 4, 2, 1, 1, 2 y así. En general es más sencillo los grafos que son dirigidos porque tienen que escribir menos aristas, a excepción de este. Este sí está bastante llenito. Para que no haya ningún problema, esto es como un símbolo de A, hay como de un alfa por ahí, es como una A sencillita, chiquita, pero
Si quieren, para que no haya problema, déjenlo como A1 o como 1 nada más. Este vendría siendo 1, 2. Los voy a escribir porque sé que no se alcanzan a ver completos. Sí. Eso sería. Los números que están afuera, por ejemplo, este de aquí, esos por ahora no nos interesan, no nos importan mucho, así que no los consideren. Bueno, obviamente esto va a contar como un ejercicio de práctica. Ahí estoy ya terminando la guía. Va a estar bien. Se los voy a hacer llegar a más tardar el viernes o el sábado. Entonces ahí no hay cuidado. Pero este ejercicio va a quedar como listo ahí para que lo realicen y lo incorporen a su portafolio de la evidencia 3. Bueno, vamos a avanzar porque pues ya Entonces, básicamente profe, acabamos. ¿Sí? entonces prácticamente no se le va a enviar ese, sino que va a quedar como práctica y cuando le entreguemos todas las evidencias se va a anexar ese. A ver, otra vez. De que la práctica que está poniendo ahorita, esa se va a añadir cuando le entreguemos completamente todas las evidencias, ¿no? O sea, el portafolio. Ah, sí. Sí, es que el portafolio que yo les pido, yo les pido un portafolio como evidencia. Es decir, todos estos ejercicios de práctica que yo les digo van a ser la representación del grafo, así como ya les mostré antes, lo van a hacer ustedes en su libreta o computadora. Eso es una actividad, es un ejercicio de práctica, no es una evidencia, es un ejercicio de práctica. Eso los van a ir incluyendo en un portafolio, en un archivo digital. Me lo juntan todo, me ponen pues, lo que aprendieron, lo que entendieron, dudas que tengan, cualquier cosita de su proceso de aprendizaje, precisamente porque es un portafolio. Y ese archivo, pues es la evidencia 3. ¿Sale? Ok, gracias. Sale. Entonces, vamos a ya ir por. Ya lo último, antes, les dejo aquí un pequeño concepto que es la adyacencia. Eso podría parecer un poquito confuso, pero no tanto. Es bastante simple si lo vemos desde una perspectiva a nivel de grafo. Una adyacencia indica simplemente cercanía. Si ustedes se van a la definición de adyacencia como tal, indica cercanía simplemente entre elementos. En este caso, para el manejo de los grafos, vamos a decir que dos elementos del mismo tipo son adyacentes por medio de una conexión, pero tienen que ser dos del mismo tipo. Ahorita para que quede más claro les explico. En este caso, vamos a decir que U y B son adyacentes. ¿Por qué? En este caso, dos elementos de un mismo tipo, es decir, vértice y vértice, son cercanos a través de una conexión. Esa conexión, en este caso, es una arista. ¿Sí? Por eso decimos que este vértice y este vértice son adyacentes. Ahí parece en la foto que no les gusta mucho ser adyacentes, pero bueno. Luego tenemos, si el grafo es dirigido, por ejemplo, nada más centrémonos en este. Si el grafo es dirigido, entonces U es adyacente a B y B es adyacente a U, solo en el caso de ser dirigido. Entonces, este de aquí y este de aquí son dirigidos porque son dos elementos del mismo tipo que están relacionados. Y lo último es que también hay aristas que son adyacentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, esta arista
y esta arista de aquí son adyacentes porque son dos elementos del mismo tipo que están conectados, en este caso, por un nodo. ¿Sale? Estos dos, por ejemplo, no son adyacentes porque no están unidos, están cercanos, pero acuérdense que para el tema de los grafos estamos contando que la adyacencia se basa en la unión. En este caso podemos decir que la arista, aquí esta, y estas son adyacentes porque están conectados por este vértice. Y en este caso, el de arriba, estos dos nodos o vértices son adyacentes porque están conectados por una arista. Y aquí, este es adyacente a este y este es adyacente a este. ¿Sale? Esos serían como los conceptos más sencillos, más básicos. La siguiente clase nos toca empezar a programarlo en Java. Pero ahorita vamos a ver primero, cómo se programa, cómo es la estructura ya puesta en Java. Y dos, qué ventajas le podemos sacar al grafo y al manejo de sus elementos.